Bienvenidos a Bitácora 32, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial porque entrevistamos al colectivo Pipope y además tenemos una entrevista con Luisa Montiel. Comenzamos. Sí, yo soy Luisa Montiel, soy artista gráfica, actualmente hago grabado y estoy experimentando con recursos gráficos y diversos materiales y máquinas. Ok, cuéntanos más acerca de tu trayectoria, ¿cómo te iniciaste en el mundo del arte? Yo estudié en la universidad Comercio Internacional, no sabía que el arte o esta área gráfica podía ser como una opción. Durante la universidad empecé a hacer muchas cosas porque pues al comercio internacional, aunque me gustaba, pues no era algo que yo quería del todo. En un taller de pintura al que entré, encontré una placa de grabado y esa placa me inspiró para empezar a hacer un proyecto de correspondencia anónima. Entonces usé el grabado como recurso gráfico para poder hacer llegar esta obra que estaba empezando a experimentar a personas desconocidas. De ahí llegué al taller de grabado del Museo Erasto Cortés hace 8 años y yo me enamoré completamente del grabado, ya no lo dejé. Estoy experimentando con otras técnicas, pero mi origen siempre es el grabado, sí lo considero como punto de partida para todo lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que enviabas en esta correspondencia anónima? ¿Qué tipo de obras? Pues eran ilustraciones, no tenían texto ni nada, solo era una obra que yo quería hacer con grabado justo para ocupar su principal característica, que es la reproductibilidad, y trabajaba en la obra, en intervenirla con acuarelas o bordándolas, haciendo los sobres y ya. Amigos míos me pasaban direcciones de otros amigos o de sus familiares o direcciones que yo encontraba en los directorios y así las mandaba. Ok, en cuanto a tu exposición, ¿cómo surge la idea de realizar respecto a las sillas y, bueno, también por qué lleva ese nombre? Ok, la exposición tiene como icono principal las sillas, pero la exposición no se trata de las sillas o los diseños de las sillas. La exposición se trata de quiénes ocupamos esas sillas, en qué lugares ocupamos esas sillas, y esos lugares son un contexto y un rol que ocupa cada persona. La idea surge de un montón de preguntas. Yo empecé a trabajar esta serie en 2020, justo durante la pandemia, porque tenía muchas preguntas, mucha incertidumbre. Mi trabajo en el que estoy como de tiempo completo, que es en un estudio de diseño, pues vimos como todos los efectos que tenía la pandemia. Justo cerrar el taller, hacer una pausa en las actividades, ver la gente que no podía resguardarse en sus casas, la gente que se quedaba sin empleo, los amigos que teníamos que debían cerrar sus locales. Y entonces empezó toda esta pregunta de quiénes podían quedarse en resguardo en sus casas, quiénes teníamos que salir a trabajar, quiénes tenían
cosas resueltas por su contexto y quienes no. Entonces ahí empezó como una plática conmigo, con mis amigos, con mi entorno de justo estas condiciones, quiénes somos, qué lugares ocupamos. Y el usar una silla es justo quitar esta carga de género, de femenino, de masculino, de características. La palabra silla, por definición, significa un lugar que va a ocupar una persona. Entonces, es eso la pregunta, ¿cuál es tu silla? En tu casa, en la mesa en donde comes con tu familia, ¿cuál es tu lugar? ¿Tus padres tienen un lugar? En tu trabajo, ¿qué silla ocupas? Esta silla que tú ocupas está relacionada a las actividades que realizas, a la jerarquía que tienes, al rol que estás jugando en tu entorno. Y ya de repente, como tener esta pregunta, se desató aún en más preguntas. ¿Qué silla ocupo? ¿El mercado me vende ciertos productos? Yo puedo aspirar a una silla, a un lugar, a un rol. Estoy condicionada a ventajas y desventajas. El que está frente a mí, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene respecto a mí o a los demás? Después es como pensar en el punto en el que estamos. No es un resultado al azar, no es un resultado individual, es un resultado histórico. ¿Qué hicieron nuestros padres antes para que nosotros estemos en ese punto? ¿Con qué oportunidades contamos? ¿Con qué ventajas? Factores que están ajenos a nosotros y cuáles sí dependen de nosotros. Lo que hicieron sus padres, también nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, somos completamente un resultado histórico de nuestro entorno, de nuestra familia. Y de ahí parto a pensar en qué lugar y qué rol desarrollamos en los lugares y en los contextos en los que ahora ocupamos por nuestras decisiones o por nuestras circunstancias. ¿Qué rol y qué juego hacemos en nuestro entorno? ¿Qué dinámica y cómo nos mimetizamos con los que elegimos en nuestro grupo? Ok. ¿Y qué tipo de obras podemos encontrar en la muestra y qué técnicas utilizaste para elaborarlas? Sí, las primeras piezas que desarrollo en esta serie tienen como principal técnica el grabado. El grabado tradicional lo utilizo en estampas y después empiezo a utilizar las técnicas del grabado tradicional mezclándolas con cortes en CNC. Corto piezas en un láser, las grabo para que sean una matriz, pero no presento la estampa, presento la matriz ensamblada en diferentes escalas, en diferentes planos. De ahí utilizo el grabado, la serigrafía, un transfer, aplicaciones de placas con colores, intervención de las obras con corte en láser y también piezas que realicé con corte láser, llevar las estampas que yo hice a lo tridimensional, al volumen. Entonces tenemos estas cajas de acrílico con cortes en láser, también en acrílico, que se ensamblan para crear las piezas en volumen y interactúan en diferentes formas entre ellas. También estoy utilizando la cerámica y el grabado lo utilizo como sello en la cerámica para darle textura. Y estas mismas piezas que utilizo en acrílico están ensambladas y hay una parte lúdica para los visitantes. Pueden tomar un armable de estas piezas para que se la puedan llevar
y la puedan armar y puedan interactuar. Y justo es como esta pregunta, ¿qué silla te toca elegir? ¿Alcanzaste a elegir una o te tocó una? ¿Qué condiciones hay para que tú también puedas elegir una silla? No considero que haya una pieza protagónica. Yo hago lo que me gusta. Pienso que tomo todo lo... Yo soy muy fan de los creadores, entonces yo tomo todas las imágenes y recursos y lecciones que aprendo de ellos para mezclarlas y hacer obras que me gusten a mí. Sí puedo decir eso. Todas las piezas aquí me gustan. En el momento en que las hice fueron mi favorita. Toda fue mi favorita en algún momento. Y pues eso, o sea, comparto las piezas con la gente porque son piezas que hago para mí, para mis preguntas, para mi diálogo, y las comparto porque considero que tienen un mensaje en el que todos podemos sentirnos identificados. En algún punto creo que hemos tenido estas preguntas y pues creo que pueden gustarle a la gente, y si no, mostrar una alternativa al grabado y a los materiales y a los colores. Pues los invito a que se den la oportunidad de visitar la exposición de Asientos Ocupados, que se encuentra en el Museo Erasto Cortés, en la 7 Oriente, número 4, en el centro de Puebla. Son obras que se realizaron en parte en el taller de grabado del museo y en otros talleres como Impronta de Cholula, Terracota en el centro y cortes en CNC que hice en Fractal Studio. Creo que es una exposición en la que todos conectamos como individuos, como sociedad y como grupo. Ya estamos de vuelta en Bitácora 32. Ahora les vamos a hablar acerca de otra de las exposiciones que alberga el Museo Taller Erasto Cortés a cargo del colectivo Gráfica Pipope. Bueno, somos el colectivo de Tótem Gráfica Pipope. Mi nombre es Oscar Yello y somos un colectivo gráfico. Mi nombre es Ademir o Hades y formo parte del colectivo desde el año 2020. Bueno, el colectivo es, como lo había mencionado antes, es un colectivo gráfico y está integrado por jóvenes estudiantes que se dedican a las artes plásticas principalmente. Tenemos uno de nuestros objetivos principales es difundir la gráfica, difundir a los artistas poblanos, grabadores y darle una mayor apertura hacia el público general y que conozcan esta disciplina. Como colectivo, además de la creación de obra personal, lo que hemos hecho es impartir talleres que van desde técnicas tradicionales hasta técnicas más experimentales, pasando también por técnicas ecológicas. Hemos impartido cursos y talleres en distintas partes de la ciudad de Puebla, especialmente en zonas como San Francisco Totimehuacán, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con jóvenes y adultos de la comunidad, hablando sobre la gráfica a través de un medio ecológico. Con esta exposición buscamos darle y representar una de las identidades poblanas, presentar las características que identifican parte del estado, principalmente de la ciudad, ya sea desde identidades o características que le representan desde una manera buena hasta partes que no son tan agradables en temas de seguridad. En esta exposición participaron Oscar Yello Gutiérrez, José María Nava Jiménez, Carlos Flores Rom, que es nuestro director, su servidora Ademir Pérez Palacios, Evelyn Adalia Pérez Soriano, Lauro Ismael Flores Romero, Elvis Bernal y Teresa González. Pueden encontrar nuestro trabajo en las redes como son de Instagram, que es La Gráfica Pipope o Tótem Gráfica Pipope. Yo soy José María Nava. Carlos Flores Rom. Bueno, esta exposición surge a partir del colectivo Tótem Gráfica Pipope, fundado en 2020,
Actualmente soy su coordinador y precisamente buscamos que haya diversidad de propuestas partiendo de la temática de la poblanidad. También lo que intentamos hacer es retratar una suerte de identidad a partir no solo de, digamos, los símbolos ya preestablecidos como la historia, la arquitectura, la gastronomía del estado, sino también a partir de lo popular y de la vida cotidiana. La exposición está compuesta por 24 obras, 3 por cada participante de los 8 integrantes, y precisamente la temática diversa desde la tradición, desde la leyenda, desde lo popular, como menciona Chema, desde el rótulo, desde lo que pasa en la vida cotidiana, los sonidos de Puebla, la gastronomía, una diversidad que cada quien abordó en estos meses de trabajo pues, para presentarlas en esta exposición. Bueno, yo me inspiré en la gastronomía e intenté hacer como un juego con el doble sentido y el albur a partir de los platillos poblanos. Entonces retomé, por ejemplo, el camote poblano, el chile en nogada, las memelas, y a partir de un juego de imágenes y de palabras, intenté hacer imágenes con un doble sentido. Sí, por ejemplo, en la de donde retomo lo de las memelas, utilicé un juego de palabras con la memela y la memela. Y entonces la imagen tiene como cierto sentido de incitar a esta cuestión de lo sexual a partir del platillo poblano. En mi caso, bueno, la obra que estamos presentando, en mi caso fue selección de la parte de la música sonidera, ¿no? Como Puebla, como identidad de la cumbia sonidera, y tomé piezas de sonideros de, valga la redundancia, de poblanos, como el sonido samurái, el sonido fantasma, el grupo Maravilla. Y en una pieza que es del sonido samurái, Miguel Martínez fallece en esta pandemia de COVID. ¿No? Miguel Martínez, el sonido fantasma, es presidente municipal de una dependencia aquí también del estado de Puebla. Entonces vemos cómo esta fusión híbrida también de los factores que están sucediendo en esta pandemia, pues, los tratamos de abordar, ¿no? Como temática social. Para los grabados que yo hice, para cada uno aproximadamente unas 8 horas de trabajo. Los trabajé en distintos días por lo mismo de la técnica y sí, tardé unos 4 días en terminar cada una de las estampas. En el caso, bueno, de personal, que lleva por lo general una semana de trabajo, ¿no? Dándole 4 horas más o menos. Por los detalles, son técnicas distintas de la mayoría de todos. Desde el grabado en metal, que es como lo comenta Chema, que es el grabado de ácidos, punta seca, otras técnicas son de desbaste como el relieve, pues llevan diferentes procesos, diferentes tiempos de su resultado. Esta exposición se estuvo planeando pues ya con un previo tiempo, ¿no? Con unos meses de anticipación. Precisamente a invitación de Fredo, que está coordinando aquí el Museo Erasto Cortés, me invitó a participar y como una individual a la cual rechacé y tomé más como el sentido de colectividad con mis compañeros, ya no alumnos, lo estamos como parte de un colectivo que tratamos de hacer estas propuestas dentro de la ciudad de Puebla, ¿no? Que en sí el mercado en la ciudad de Puebla es difícil para la gráfica, pero creo que haciendo más ruido, ¿no? Como colectivo empezamos a tener resultados que en estos 2 años que hemos estado juntos hemos mandado obra tanto internacional a nivel nacional. Bueno, en Instagram estamos como La Gráfica Pipope y Totem Gráfica Pipope. Para que si a alguno les gusta alguna obra, o sus comentarios o de las actividades que estamos realizando, como comentaron anteriormente nuestros compañeros, pues como talleres también que estamos dando en algunas dependencias o invitaciones, exposiciones, pues estamos con gusto para compartir el gusto por la gráfica. Sí, bueno, los invito a venir a la exposición, a conocer más de la identidad de Puebla y de la forma en la que nosotros lo representamos a través de la gráfica. Sí, totalmente invitados estos meses aquí en el Museo Erasto Cortés, en el Centro Histórico de Puebla, a ver la exposición Poblanografías, y pues sean bienvenidos. Gracias. Estos son todos los eventos que la Secretaría de Cultura tiene preparado para ti. Te presentamos los eventos culturales que la Secretaría de Cultura tiene para ti. El 29 de julio te invitamos al taller Mi Barrio de Analco, realizado para niños de 7 a 11 años en Casa Analco. Se llevará a cabo a las 11 horas
En el patio central de la Casa de la Cultura, profesor Pedro Ángel Palau Pérez, el 30 de julio a las 12 horas, disfruta de la presentación de la compañía de danza folclórica mexicana Cuetlaxcuapan. El 31 de julio se presenta la Orquesta Típica del Estado de Puebla, OTEP, a las 11 horas y a las 12 horas la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Tlahuapan. Además, todos los martes son martes de danza en punto de las 17 horas. En la Cinemateca Luis Buñuel, el 29 de julio, se presenta la película The Bath of Night a las 17 horas y Europa One a las 19 horas. Te invitamos también a las exposiciones temporales que se encuentran vigentes en Museos Puebla. En San Pedro Museo del Arte se encuentra Quimeras y Rituales de Israel Montes, y las armas se cubrieron de gloria y memorabilia del primer centenario de la batalla del 5 de mayo. En el Museo Regional de Cholula visita Xochiteotzin, 100 años del muralista forjado en Puebla, Mahuel Manintali, que permanezca la tierra y permanencia frágil. En el Museo de la Evolución Puebla se encuentra Alas Verdes volando en libertad, y en el Museo Taller Erasto Cortés visita Asientos ocupados y poplanografía. Consulta la cartelera completa de la Secretaría de Cultura en la página web sc.puebla.gov.mx o a través de las redes sociales de la dependencia. En Facebook, Secretaría de Cultura Puebla, y en Twitter, @culturagov.pue. Esto fue todo por hoy, pero no se olviden que nos vemos el próximo jueves a las 18:30 horas y en su repetición los viernes a las 10:30 horas. Mi nombre es Fátima Rivera y esto fue Bitácora 32.